Vamos a darle la bienvenida a cada uno de vosotros, a las compañeras y a los compañeros. En la semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca de lo que era, ya habíamos entrado a hablar acerca de lo que es la mediación. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de esto de las escuelas. Se lo voy a dejar así como en una forma genérica, un postulado genérico para que usted tenga idea por ahí. Y de ahí pues ustedes van a ampliar los temas que van a exponer. Esto es bien amplio. Ahí hay donde sacarle. Entonces, dentro de las escuelas de la mediación, tenemos, por ejemplo, aquí pueden haber más escuelas, pero las que más se conocen y que nos interesan son estas, la de Harvard, la escuela circular narrativo y la transformadora. Y dentro de cada una de ellas hay peculiaridades, es decir, lo que va más o menos caracterizando a cada uno de estos postulados. La escuela de Harvard, pues ahí intervienen varios abogados en el postulado como Fisher, Horry, John, Haynes, quienes basan esto en intereses. La escuela de Harvard, estos postulantes la basan en intereses, donde el mediador también ejerce un control sobre el proceso y está en un plano superior a las partes. Este es el postulado de ellos. Luego también basa esta escuela en las emociones, porque para los postulantes las emociones son importantes para llevarlas a una catarsis y luego pues se dejan de lado, nada más como que son elementos primarios, no principales, sino primarios por ahí, para ir destacando la sustancia, lo que más interesa, como los resultados dentro de la mediación. La escuela circular narrativa, pues que se atribuye esta escuela a Sarah Coe y a Marine Suárez, que son psicoterapeutas. Ellos, el conflicto lo miran dentro de esas narrativas incompatibles. Y esta tiene como objetivo, pues, cambiar esa narrativa para expresar el conflicto. Esas narrativas la vuelven a una en común. Y pues ellos, con relación a las emociones, las clasifican en emociones buenas, malas, ¿verdad? Y luego, pues ellos trabajan con sistemas, reglas para controlar esas emociones. La transformadora, que se le atribuye a Bush y a Folger, ¿verdad?, como abogado comunicólogo, donde dice pues que dentro del conflicto las interrelaciones, dicen, no las debut. Y las emociones son importantes para poder trabajar la interacción de las personas mediadas en este caso. Entonces ahí tenemos a grosso modo prácticamente las postulancias de estas tres escuelas como tal. Ese modelo de Harvard, ¿verdad? Así en líneas generales podemos decir que es una negociación por intereses, lo que le decía al compañero hace un momento. Y esta, pues lógicamente es atendida por un tercero, por un mediador, que es el que resuelve el conflicto que los llevó a requerir esa intervención, basándose en intereses. Bueno, en todo ello, pues entendemos, y esta escuela lo entiende así, el conflicto como un obstáculo para la satisfacción de los intereses, ¿verdad? Que el conflicto es algo, además que es un obstáculo, es un factor negativo a resolver. Por consiguiente, vamos a decir entonces que el rol del mediador en este caso se basa en controlar la interacción. Entonces, mediador acá, pues la escuela lo define como una persona experta en la materia y por esa razón es que guía el proceso de mediación mediante una estructura. Y la comunicación, pues que se da en este caso es bastante lineal, ya que el origen pues, de este método es, o se basa pues en la negociación de ambas partes, es decir, que es bilateral. Entonces también el modelo Harvard
define como necesario que el conflicto se abra y se tiende a desactivar las emociones negativas y reforzar los puntos de acuerdo. Es decir, como quien dice, quitemos todo lo que nos esté afectando, es decir, las emociones, apartemos todo lo que pueda ser malo o negativo dentro de la postulancia de los intereses que se pongan, para que nada más manejemos los puntos donde podamos irnos poniendo de acuerdo en la situación. Este método al principio, ¿verdad?, se asentaba sobre 4 bases interesantes para los postulantes: las personas, los intereses, las opciones y criterios. Estas 4 bases sobre las cuales está asentado el conflicto, ¿ok? Ve a la persona como la oportunidad, es decir, individual, llamémosle así, separándolos del problema. Es decir, una cosa es la persona y otra cosa es el problema. Asimismo, también ve y postula el interés como algo puntual, es decir, me voy a centrar mejor en los intereses y las posiciones las dejo de lado. Porque 2 cosas son bien acá en la mediación que hay que notar y ver, son las posiciones de las personas y los intereses también. Entonces, esta escuela se centra más en los intereses, busca más una resolución al conflicto, poniendo en el centro de la mesa el interés y no la posición de las personas. Así como también, pues, este método trabaja opciones, ya de que estas opciones que va, pues, trabajando el mediador para las partes, las va como poniendo en la mesa, de tal manera de que tanto el convocante o el convocado, o sea, los mediados, busquen crear, pues, o sea, busquen las iniciativas para poder inventar opciones, de tal modo de que las opciones como elemento base de un conflicto para la escuela esta sean de interés mutuo. Y también, pues, se funda en los criterios. Insiste en que el resultado se basa en algún tipo de criterio, pero que sea objetivo. Sí, Catherine, le escucho. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre intereses y posiciones? Excelente, se lo voy a explicar con un ejemplo. Vámonos a un caso de familia. Veamos el caso de una cuota alimenticia, ¿verdad? La posición del cónyuge es, yo te voy a dar, mi posición es que $100 es suficiente para nuestro hijo. Y la señora, la posición de ella no, dice, no, mi posición en los $100 no es suficiente. Necesito $200. Entonces, esa es la posición de ambos. Mi posición es que yo solo te voy a dar 100 y la posición de ella es que ella necesita 200. Y esas posiciones nacen, y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las técnicas de la mediación, cuando el mediador, después del discurso inicial, les da la palabra para que cada quien narre, para que cada quien cuente qué es lo que está solicitándole el uno al otro. Y ahí es donde nacen las posiciones. Por ejemplo, en la narrativa de cada uno de ellos, el mediador, con la escucha activa, que eso lo vamos a ver, que es bien importante también como herramienta dentro de la mediación, el mediador descubre la posición de cada uno de ellos con la narrativa que hace. Y ya veo que la posición de este anda por los... o sea, estoy hablando ya de un punto que salió de una plática de media hora, por decir algo. La posición de él son $100 y la posición de ella son $200. Esas son las posiciones de ellos. Pero en el caso puntual de que estamos acá en un conflicto donde hay un tercero, ahora veamos los intereses del tercero. ¿Ok? La posición mía o la posición de ella. ¿Cuál de las 2 posiciones es la mejor? Ahora bien, veamos cuál de las 2 ofertas le interesa al niño, por ejemplo. Entonces, una cosa es mi posición y otra cosa son los intereses. ¿Ok? Mire, vamos a hablar del interés superior al niño, por decir algo.
Veamos el interés del niño. ¿Le alcanzarán $100? ¿Serán $200? Y usted sabe el procedimiento que los juzgados utilizan para ir sacando una media, por ejemplo. Entonces, dentro del mismo contexto de la mediación, veamos los intereses. Una cosa es la posición de las partes y otra cosa es el beneficio al interés, en este caso, puntual al niño. Entonces, esta escuela de Harvard ve mejor los intereses que las posiciones, porque al fin y al cabo una posición podría ser mi percepción, mi posición podría ser mi conveniencia, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso que trae de interés, por ejemplo, en qué beneficia el resultado de esa mediación, en qué va a beneficiar si hay un tercero que está esperando un beneficio de ese resultado. Entonces, el interés realmente es la ganancia, si se le puede llamar así, hacia el resultado de la mediación. Y las posiciones, un criterio de cada uno. ¿Okay? Maestro. Sí. Buenos días. Quizás en ese ejemplo que dio de la cuota alimenticia, el interés sería garantizar el derecho de alimentos del niño. Y las posiciones, como usted bien lo acotó, serían los ofrecimientos que cada uno de los progenitores hace. Uno ofrecía 100 y el otro pretendía 200. ¿Será así? ¿Correcto? Sí, es correcto, Carlos. Ok, es correcto. Gracias, maestro. Ok, yo se lo puntualizo a una cuota, pero ustedes lo pueden manejar a otra figura jurídica. Excelente. Gracias. Bueno, Catherine, bueno. Bueno, entonces ahí estamos viendo más que todo cómo inician o métodos iniciales. Hay más, que por ejemplo aquí los tengo. De ellos, esa escuela abunda en 7 elementos más, hoy posteriores, por ejemplo, las alternativas. Entonces, las alternativas, es decir, hay que valorar pues cada una de las alternativas de lo que está saliendo de las narrativas. Entonces, la institución del MAN, que quiere decir mejor alternativa a un acuerdo negociado, ¿verdad? Puntualiza, es decir, da un punto de inflexión en que se apoyará el mediador o la mediadora para deshacer posibles bloqueos que se dan durante el proceso. Cuando digo punto de inflexión me refiero a ese punto de quiebre, donde esa curva tiene un giro totalmente diferente. Porque acuérdense que cuando nos sentamos a mediar, cada quien trae unas posiciones, pero bien direccionadas. Entonces el mediador o la mediadora, a través de las alternativas, va a buscar ese punto de inflexión, es decir, ese quiebre, que esa curva tome un giro totalmente diferente, tomando en cuenta las mejores alternativas. Acordémonos de que las personas cuando están en conflicto no piensan, no analizan, incluso ni se hablan, pues las personas están totalmente antagónicas. Y entonces el mediador lo que hace es ir buscando y poniendo alternativas en el sentido de irle buscando pues el mejor punto de equilibrio a la situación. Los intereses, en este caso lo que hablaban, ¿verdad? Se profundiza en los intereses, ¿verdad? Y ya que al final para la escuela de Harvard es importante quizás poner por delante los resultados, como quien dice, el ganar, pero que los intereses no se dejen de lado, de tal manera de que, ¿qué voy a ganar si no hay ningún interés que perseguir, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces, con relación a las opciones nos van a ayudar a generar acuerdos, ¿verdad? Para que las partes salgamos ganando. Lo cual, pues, para ello hay que imprimirle a nosotros, por ejemplo, como equipo de mediadores, creatividad ante la narrativa de cada uno de los que están mediados, cada quien en sus posiciones y cada quien en sus intereses. Entonces el mediador lo que hace también es buscar puntos creativos que vengan a servir como opciones para resolver el conflicto como tal. Yo les dije en una ocasión que el mediador no puede sugerir, el mediador no puede aconsejar, eso lo está sentado oyendo, pero yo les decía, esto es mío. O sea, es decir, es la carta de presentación de la mediación. Pero yo considero que si las personas no se ilustran, no van a encontrar
opciones como para poder resolver un conflicto que ambos se cierran. Y si yo me molesto, yo me cierro, entonces no doy la pauta de poder mejorar esa opción. Entonces, por eso es de que es necesario que también nosotros como mediadores busquemos creativamente otras opciones, ¿verdad? Los criterios que también son bien importantes porque permiten determinar si las soluciones propuestas son legítimas o no, ¿verdad? A ver, Carlos. Maestro, y la diferencia entre opción y alternativas. Y lo otro es que alguien tiene abierto el micrófono y se escucha interferencia porque hay un perrito ladrando. Yo creo que hay un micrófono abierto ahí, compañeros. Revísenos, por favor. Ok, Carlos. Otra vez, digamos. Sí, maestro, gracias. La diferencia entre opciones y las alternativas, que era el primer elemento que mencionábamos. No sé Sí. si me podría ilustrar en eso. Dentro de las opciones, nosotros tenemos una gama de elementos creativos que nos pueden ayudar para llegar a las alternativas. Así sería. Entonces son complementos, Carlos, ¿verdad? De tal manera de que las opciones, bueno, planteemos 3 opciones, pues, ¿verdad? La opción A, la opción B y la opción C. ¿Cuál le conviene más a usted? Por ejemplo, cuando estamos confiados, ¿verdad? Entonces, de las 3 opciones, tomemos una. Esa sería mi alternativa, ¿verdad? Valorar, entonces, la alternativa me sirve para valorar cuál de los 3 puntos es que tal vez nos puede convenir a cada uno de nosotros. Porque por medio de las opciones, bueno, tengo un menú, pues, ¿qué es lo que más me conviene? Bueno, de ese menú, la alternativa mejor va a ser esta. Y eso nos va a ayudar entonces como a clarificar los puntos que, como repito, cuando una persona está metida en problemas, pues no los mira, pero el mediador sí los puede ver. Entonces, por eso es que las opciones, llamémosle así como un menú, para poder optar a una de esas como alternativa, que sería la mejor. Excelente. Gracias, maestro. A la orden, Carlos. Bien, el compromiso, ¿verdad? Que es otro de los elementos del método Harvard. Es decir, que todas esas opciones que se hayan evaluado y que se hayan estudiado y que hayan sido aceptadas pues ya por las partes, entonces esas opciones se van a ir plasmando ya como resultado de la mediación en el acta con los acuerdos. Y dentro de esa acta de acuerdos es que ahí vamos ya hablando de un compromiso, es decir, me comprometo a cumplir lo que dije, ¿verdad? De acuerdo, sí, va. Entonces vamos a levantar el acta y esos acuerdos se vuelven compromisos para las partes. Los acuerdos que se tomaron se vuelven ley incluso para las partes porque tienen que cumplirlo como tal. La comunicación, que es otro elemento que apoya y potencia todos esos elementos que vienen a facilitar, ¿verdad? Ese diálogo entre las partes, que es bien importante. Sin comunicación, pues no pueden haber resultados. Y precisamente uno de los objetivos del mediador es facilitar esa comunicación. Porque ya dije, estamos enfrascados en un conflicto, no queremos ni hablar. Y parece que en la reunión anterior hablábamos de un caso de una persona que llegó y se puso de brazos cruzados, que es un lenguaje corporal, como quien dice, aquí nadie me va a sacar de mis pensamientos. Y al final la persona no quería pues expresarse, no quería hablar nada. Es que yo con ella no tengo nada que hablar y por ahí. Acuérdense que y lo hemos dicho, los conflictos familiares son bien especiales. Quizás por la misma porcentaje de confianza que se genera entre la pareja. Esa misma confianza que se genera, es decir, ese mismo acercamiento y confianza y conocimiento que se genera en la pareja, cuando los cónyuges están conflictuados, se vuelve bien difícil. Se vuelve bien difícil. Entonces, la comunicación viene a romper este tipo
de barreras. Y ahí pues decíamos un poquito acerca de las estrategias que debe de usar el mediador. El mediador comienza a platicarle a aquel que está con los brazos cruzados, que no quiere hablar, comienza a platicarle, bueno, ¿y cuántos hijos tuvieron? Pues 2, de veras, ¿y cómo se llama? Fulano, fulano y fulano, de veras, ¿no? Y usted empieza a hablarle cosas bonitas. A nosotros los padres nos gusta que nos hablen cosas bonitas de nuestros hijos. Y por ahí ya lo va sacando y lo va sacando hasta que comienza a lograr esa comunicación que debe de haber, ¿verdad? Para que se pueda resolver la situación. Y la relación, que es bien importante, porque en este caso, pues es el mediador quien debe tener ese objetivo de tratar de forma exitosa el asunto, ¿verdad? Y que las partes a través de la comunicación puedan llegar a mantener una buena relación, ¿verdad? Ya que los autores más destacados de esta escuela así lo postulan, que son Roger, Fisher, William, Uri, Scott Brown, Danny Arten. Entonces, estos postulantes hablan acerca de estos 7 elementos de Harvard. Que Licenciado, una pregunta, perdón que lo interrumpa. Sí, sí. Fíjese que me ha quedado la duda en los procesos de mediación, ¿cuál sería el límite, digámoslo, del mediador? O sea, ¿hasta dónde puede llegar su intermediación entre las partes cuando éstas llegan a un punto de inflexión tal de que ya no pueden encontrar la salida al problema que han puesto a las manos del mediador? Fíjese que es bien relativo este asunto, porque si usted recuerda, en mediación, a diferencia de la conciliación, hemos dicho que el mediador no tiene más facultades más que sentar a las partes, es decir, sacarles plática a las partes, sacarles la narrativa a las partes, y de ahí para allá facilita el diálogo. Pues sí, ¿cuál es su posición? ¿Y no cree usted que puede haber una mejor posición? ¿Y no cree usted que podemos llegar a un punto intermedio? Situaciones que no le dejan más esas son las limitantes, al mediador de poder aconsejar, ¿vea? O de poder proponer. Es decir, ese es un gran limitante. Sin embargo, licenciado, ya cuando uno está sentado a la mesa y uno ve las posiciones y que, vaya, usted como mediador ve que la posición realmente no es atinada, un poquito absurda, y que por ese punto no se puede pasar al segundo, por ejemplo, tal vez con mucho tacto y con mucho cuidado, hacerle ver pues a la parte que se topa con su idea misma, las consecuencias que eso pudiese traer a futuro. Entonces, porque como mediadores no se puede proponer más en la mesa. Entonces, esas son limitantes y va a depender de cada uno de los casos para poder ver hasta dónde podemos llegar. Recuérdense de que las personas, no todas las personas pensamos igual, no tenemos las mismas actitudes. Habemos personas que somos más fuertes, otros que somos débiles de espíritu, otros que nos cortamos rápido. Bueno, hay de todo. Hay personas que se sientan en su opinión y dicen, no, de aquí pues no me muevo, pero hay personas que sí, pues al oír por ahí una palabra de reflexión, meditan pues y dicen, hombre, sí, tiene razón. Entonces eso va a depender de los mediados que usted tenga. Porque cuando usted comienza con el discurso inicial y empieza a sacarles plática, la función también del mediador es ir conociendo el interior de estas personas, cómo piensan, cómo son sus caracteres, la personalidad y todo eso. Y hasta ahí usted puede ir como entrándole poquito a poco dependiendo de la clase de personas que tenga al frente. Porque también usted se va a encontrar con personas totalmente conflictivas, cerradas. Y cuando hablo conflictivo estoy hablando de choque ya recio, que hasta hablan de puños y todo eso. Ahí qué más podemos hacer si ellos están totalmente cerrados. Entonces va a depender de la flexibilidad, porque no todos los casos son iguales y todas las personas también. ¿Ok? Maestra, buenos días. Buenos días, Carlita. Fíjese que yo tenía una pregunta. Sí. Era con respecto a la diapositiva anterior. No sé si me hace el favor. Sí, en la parte de los compromisos. Porque dice que después de estudiadas
estas pasarán a formar parte del acuerdo. Entonces mi duda era qué pasa con aquellas opciones que no han sido aceptadas y que a lo mejor no se logró un acuerdo entre las partes. ¿Será que estas suben a el área judicial o de qué manera se quedan solventadas? Los acuerdos que tomamos, los plasmamos. Sí, un ejemplo, fueron 3 puntos los que estamos debatiendo. Pongamos, por ejemplo, cuota alimenticia, divorcio, cuidado personal. 3 puntos. De los 3 puntos, nada más llegamos a un acuerdo a 2, por ejemplo. Llegamos al acuerdo del divorcio y al cuidado personal, pero no a la cuota alimenticia. Entonces, estos acuerdos, fíjese bien, se van a basar únicamente al acuerdo que ambos han tomado. Es decir, van a ser un compromiso en el acta, pero de los acuerdos que lograron mediarse. Y en la misma acta se establece, dice, no así, ¿verdad? El punto relativo a la cuota de alimentos. Por lo que el compromiso va a quedar nada más por los acuerdos que ambos sí puedan mediar. Y con el otro tercero que no se pudo mediar, ni modo, Carlita, vamos a tener que presentar una demanda por cuota de alimentos, ¿verdad? Porque pueden haber acuerdos totales, parciales, o no pueden haber acuerdos. ¿Sí? Muchas gracias. A sus órdenes. Yo tengo una duda. Vamos a ver, Susan. Sí. Cuando hablamos de que se va a llevar a los tribunales y si la persona, aún habiendo llegado a un acuerdo, plantea otra cosa distinta, se puede presentar, digamos, el documento para decir de que ya existe el acuerdo o se modifica siempre. Sí, de hecho, fíjese que, por ejemplo, usted puede poner en una demanda de que viene a demandar por cuota de alimentos, ¿verdad? Únicamente. Y acuérdese que no se pone más porque en la demanda es bien puntual lo que usted está pidiendo. Es decir, la relación de los hechos y luego el petitorio. En el entendido de que ya estamos de acuerdo con los otros 2 puntos, que no son interesantes ya, porque ya dijimos que nos vamos a divorciar y ya hablamos del otro ejemplo que pusimos del cuidado personal, por ejemplo. Ahora, si la persona al contestar la demanda dice, no, mire, fíjese que eso no es cierto, porque también yo no estoy de acuerdo en el cuidado personal, pues, ¿verdad? Y ahí ese punto se viene abajo. Entonces ahí no va a funcionar lo que es el acta como tal. Y yo creeré ante el ejemplo que les estoy poniendo, quizás lo más viable es de entrada, de contarle al juez dentro de la relación mejor de los hechos, de que viene, de que los puntos de, por ejemplo, de cuidado personal, por decir algo, han quedado plasmados en un acuerdo de mediación, bla, 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 bla. Y entonces, el problema es de que si yo ya dentro de un acta, acuérdense que el acta de conciliación, el acta de mediación, cuando ya es suscrita, pues el compromiso hay que cumplirlo, porque entonces, ¿qué razón tendría ir a mediar o ir a negociar o a conciliar si al final yo voy a ir a respetar ese acuerdo, pues, ¿verdad? Y por eso es que los mismos jueces, tal vez ustedes tuvieron la experiencia en alguna ocasión, cuando existían los RAC ahí en los juzgados aquí en San Salvador, ¿verdad? Por ejemplo, de que en una audiencia preliminar el juez los mandaba a mediación a los RAC que tenían, hoy ya no están, ya desaparecieron. Y entonces al final el mediador hacía llegar al juez una copia de los acuerdos que se habían tomado, de los cuales pues ya son acuerdos tomados y hay que atribuirle el compromiso de cumplir. ¿Okay? Maestro, pero lo que sucede es que en el ámbito judicial, aquellos aspectos que se han tomado en sede administrativa, pues se lo digo por conocimiento práctico. Ajá. Claro. Siempre va a predominar, la idea es la siguiente, siempre va a predominar un pronunciamiento judicial que un aspecto que se haya logrado en sede administrativa. ¿Por qué, digamos, si presento una demanda sobre un aspecto el cual ya hubo un acuerdo en PGR, por ejemplo? El juez, bajo este parámetro, dice, bueno, que exista un acuerdo
no es limitante para que yo pueda analizar este punto atendiendo a los parámetros que la ley establece para que haya un análisis judicial del caso, y en tal sentido predominará la sentencia a emitirse. Y esto lo he visto más que todo en los alimentos, por ejemplo. Se lo comento de manera breve. Muchas personas llegan con la idea que en la sentencia de divorcio, donde hay hijos sujetos a la autoridad parental, no tendrán que pronunciarse sobre los alimentos porque este aspecto ya lo conciliaron en sede administrativa. Sin embargo, el juez le hace la prevención indicándole que la ley es puntual al momento de establecer que junto con la sentencia de divorcio habrá que pronunciarse sobre una cuota alimenticia. En tal sentido, digamos que el acuerdo administrativo queda relegado y lo que predomina es la sentencia que emite el juez en ese momento. Y obviamente, al emitir el juez una cuota de alimentos, a través de un oficio se le informa a la PGR que el acuerdo que las partes llegaron en sede administrativa queda sin efecto, puesto que lo que predominará va a ser el aspecto judicial para efecto de ejecución, para efecto de modificación, etcétera. Eso más que todo se ve en la práctica. Solo quería comentar ese aspecto. Gracias, maestro. Gracias, Estel y Carlos. Fíjese que lo que usted dice es una gran verdad, por una razón. Lógicamente, vaya, veamos un divorcio por mutuo consentimiento. Las partes ya llevan el convenio, por ejemplo. Y en el convenio le ponen que le van a dar $30 de cuota, aunque las partes ya suscribieron ese convenio y es voluntad de las partes, ¿verdad? Porque en el convenio dicen de que ambos están de acuerdo de que la cuota para el niño va a ser de $30, el juez examina el convenio y el juez dice, no me parece, estamos hablando de $1 diario, no, esto es risible. Y aquí en San Salvador, las juezas, más que todo, en ese sentido, son bien yuca. Dice, no, aquí no voy a homologar esto. Entonces, y lo cambian. Eso es igual, como que se hizo una mediación en la PGR y ellos llevan el acuerdo y dicen, mire, fíjese que en mediación dijimos que le íbamos a dar $30 al muchacho ahí para los alimentos. El juez podría ser de que el juez diga, vaya, está bien, lo va a homologar y lo va a sentar judicialmente ese acuerdo. Pero también el juez dice, no, estamos frente al criterio de la misma jueza que les cuento y dice, no, hombre, ¿cómo van a creer de que le van a dar $30 a este niño? Este niño no come con $1 diario. Le voy a poner ahí unos 75 pesos, 100 pesos. No, que miren, nada, ya aquí está el análisis y esto lo voy a cambiar porque según trabajo social, el informe que ha rendido es ¿verdad? Y por consiguiente, lo que dice Carlos es una realidad. Ya el juez, más que todo en materia de familia, que es bien delicado porque hay terceras personas a los que se les puede estar violentando derechos. Entonces, el juez puede cambiarlo totalmente. Claro, por supuesto que sí. Porque de repente, una mediación podría ser como saliendo del paso, ¿verdad? Ponerle unos 35 pesos al cipote y después te voy a dar más, no te preocupes. Y entonces salimos del paso. Pero los jueces ya en familia, en ese sentido, si ellos piden de que se establezca, ¿verdad? Estamos en un divorcio, vaya, veamos cómo quedan los hijos. No, que ya hablamos que les vamos a dar 50. No, mejor hagamos una cosa, dice el juez. Voy a ordenar el estudio para ver tu capacidad como alimentante y la necesidad del niño como alimentado. Eso viene a cambiar totalmente todo, porque ya son parámetros judiciales. Excelente. Bien, entonces, dentro del... Perdón, licenciado. Sí. Entonces, en el caso de entre una conciliación y una sentencia judicial, aun cuando si yo inicio un procedimiento por un incumplimiento o un acto de conciliación, la sentencia judicial nunca pudiera venir en contra de lo que pactamos por el acuerdo de las voluntades de las partes, debo de entender, o pudiera modificarse en algún punto. Se puede modificar, José Israel, siempre y cuando, acuérdese que si hablamos del ámbito judicial, el juez va a prever lo mejor de los acuerdos. Porque si a lo mejor hay un par de acuerdos de que realmente están violentando por ahí un par de derechos, inmediatamente el juez no los va a homologar. Y esto es en todas las materias.
¿verdad? El juez no lo va a homologar, entonces lo que va a hacer el juez es cambiar. Sí, pero ese es el acuerdo de él con el mío. Sí, pero, vaya, en una ocasión se reúne papá y mamá y él le dice, te voy a dar $100, y le dice ella, no me des nada, porque yo soy suficiente, no necesito de tu dinero caprichosamente, y mis hijos yo los sostengo. Entonces, esa posición de esta mujer, realmente el juez no la iba a soportar. No, no. Entonces, así, pero es que es la voluntad de ella, ese es el acuerdo al que llegamos. Podemos suscribir un acta con acuerdos en la que diga de que con respecto a la cuota alimenticia no procede porque la señora dice que ella tiene suficiente dinero para mantener al niño, por ejemplo. Esa puede ser una razón de un acuerdo. Pero ya en el ámbito judicial, eso el juez lo va a cambiar totalmente. Porque ella está decidiendo por el niño, situación que no es así, ¿verdad? Situación de que ella no puede coartar los derechos que tiene de alimentos el niño, pues verdad que no se puede, no se puede decir que no. Entonces ahí va a depender de que esos acuerdos no vayan a dañar o contradecir la regla jurídica, pues, y todo eso. O sea que los acuerdos a los que nosotros lleguemos, si puede estar sujeto a un examen judicial excelente, para que se modifique, para que se confirme, o para que el juez diga, no procede. Muy bien. Acordémonos de que estos son métodos alternativos, ¿verdad? De solución de conflictos, que no quiere decir, bueno, que el conflicto se resuelve, está bien, ¿verdad? Pero no quiere decir de que este método esté equiparado a lo judicial o mayor que lo judicial. No, vamos a quedar a la espera de un examen judicial cuando eso sea necesario. Porque también hay acuerdos en los que las partes los toman y no causan efectos hacia terceros. Bien. El modelo circular tiene algunas premisas, ¿verdad? Y esas, más que todo, encierran el lenguaje comunicativo. ¿Ah? De tal manera de que los acuerdos vengan a ser los que a través de la comunicación generen la modificación del asunto, ¿verdad? Por lo tanto, pues modificando las narraciones, vamos a modificar la percepción de la realidad que se persigue. Entonces se llama circular narrativo, ¿verdad? Porque vamos a escuchar las narraciones del uno, las narraciones del otro, a través del lenguaje de comunicaciones, ¿no? Y el acuerdo se modifica en virtud de los elementos que podamos recoger de las narraciones, porque las narraciones nos van a ayudar a que la percepción sea totalmente diferente de lo que las partes en un principio o en un inicio crean convenientes, ¿verdad? Entonces, lógicamente, pues cuando hablamos de mediación, cuando hablamos de narración, estamos hablando de puntos adversariales, es decir, hay un antagonismo entre las partes. Y entonces, allí pues en ese sentido, estas se crean como temas de adversidad, adversarios, que por lo tanto constituye la producción de narrativas o de historias. Y si usted se fija en esas narrativas que cuentan las partes, cada quien se va a acusar, pues, ¿verdad? Cada quien se va a reprochar, o cada quien se va a justificar, o cada quien va a decir, no, yo no fui. Entonces, en ese orden de ideas, esas posiciones, esas posturas, se van a ir pues modificando a través de lo narrativo para irle buscando pues el asiento más viable. Esta escuela presenta métodos de mediación. Por ejemplo, la prereunión, como que ya vamos a entrar a un evento de mediación, ¿verdad? Esa prereunión es una antesala, eso no lo realiza el mediador, quien se va a sentar a la mesa con los mediados, sino que es una sala administrativa previa, donde las partes por separado, bueno, llega el solicitante y dice, mire, yo quiero, por ejemplo, que me citen a fulano de tal, porque tenemos estas diferencias. Y el citado o el convocado, y por igual llega, y ahí se genera en esa prereunión
se genera una interacción de tal manera de escuchar por qué solicita usted la mediación. Y este le va a contar lo que quiera. Y la persona está tomando notas ahí como para ir sacando ya un extracto de narrativas, lo más importante. Y luego citamos al convocado, con quien tenemos una reunión previa para escuchar también su planteamiento, y ahí pues irse creando ya lo sustancial de ambas narrativas para evitar pues una colonización de narrativas. O sea, nosotros podemos narrar 2, 3, 4, 5 horas de problema, pero eso no nos va a servir, sino buscar el punto principal del mismo para irle dando forma, que es lo que va a conocer posteriormente el mediador como tal. Entonces, en esta reunión, básicamente explicativa dentro de este método de las características. Aquí es donde se explica, por ejemplo, a las personas cuáles son las características de este proceso de mediación. También se da a conocer la importancia de que si vamos a mediar, pero lo vamos a hacer bajo confidencialidad. Ahí vamos a ver que siempre cuando ya estemos allá en una simulación, se va a dar cuenta de que siempre en las reuniones se necesita firmar un acta de confidencialidad, que lo hablábamos en la clase pasada, donde lo que aquí se dice o lo que aquí se acuerda queda entre nosotros. Ni las partes ni yo como mediador puedo andar contando cosas, porque, bueno, ustedes como abogados han tenido la experiencia de que tal vez los busca un cliente, les plantea un caso y el cliente tiene que soltar ahí la sopa, pues contarles hasta cosas íntimas a ustedes y cosas bien confidenciales, penosas, y usted como profesional las escucha. En una ocasión fue demandado un abogado porque escuchando la narrativa de cosas bien delicadas, al tipo le dio risa y él se estaba riendo de lo que estaba oyendo. O sea, quizás no estaba él preparado profesional o emocionalmente para escuchar tanta cosa. Y después lo demandaron pues por la posición que mostró. Y para ello los mediadores y los abogados debemos de estar preparados. A lo mejor a usted le habrá llegado algún caso de que tiene que escuchar cosas que son tremendas, pues, o sea, y usted tiene que estar como profesionalmente preparado para oírlas, para guardarlas, la confidencialidad, y para ir buscando la solución a esa situación, pues, ¿verdad? Si a nosotros los abogados nos llegan los problemas. Así como también este método en el C dice que hay que firmar ese acuerdo de confidencialidad. Y si en un caso, pues si fuese un mediador particular, usted, por ejemplo, sacara un curso en la Procuraduría y la Procua usted lo acredita como mediador particular, usted puede tener en su oficina dos servicios, el jurídico y el de mediación. Entonces, si usted es un particular, pues, lógicamente, pactar los honorarios si los hubiera, pues, ¿verdad? Eso es importante también. Nosotros como mediadores dentro de la Procu no cobra, pues. Nosotros como dentro de la universidad también brindamos ese servicio totalmente gratuito. Pero si hay mediadores particulares, privados, que desde su oficina lo están haciendo, esa es parte también ya de un plus, ¿verdad? Que el abogado tiene y que puede ayudar de forma diferente, ¿verdad? Luego, dentro de esa etapa, se da por ejemplo, la pre-reunión que decíamos, y ahora estamos hablando de la reunión conjunta. Dentro de esa reunión conjunta encuadramos precisamente, sustancialmente, el proceso, a qué se refiere, cuáles son las posiciones, cuáles son los intereses, ¿verdad? Y ya cuando estamos en la reunión conjunta, según esta etapa de esta escuela, entonces el mediador establece reglas con los mediados, los sienta a la mesa, bueno, señores, esto es confidencial, ¿verdad? Quiero decirles de que cada uno va a tener su tiempo para hablar o por sus réplicas, ¿verdad? Si ustedes quieren, también vamos a tener reuniones individuales, ya que las reuniones individuales sirven para desentrampar, porque a veces la gente cuando está frente al otro no quiere hablar.
pena, por miedo, por lo que sea. Pero si no le podemos sacar a una de las partes, por ejemplo, la información, se pueden tener reuniones individuales. De decirle, mire, reunámonos aparte, vaya, cuénteme a mí qué está pasando. Entonces ya la gente comienza a soltar. Pero eso es importante porque también dentro del discurso inicial, ustedes como mediadores tienen que darse a confidencialidad, tienen que darse a la confianza con las personas, porque nosotros tenemos que volvernos personas creíbles para que la gente se pueda abrir, porque si la gente no cree en nosotros, no nos va a contar nada. Entonces, para eso son las reuniones individuales. Y ya en las reuniones conjuntas, pues ya se puede ir, ¿verdad? Donde pues no debe de haber interrupción entre las partes. Uno le dice, mire, no lo interrumpa, déjelo que él hable, después va a hablar usted tranquilamente, en una forma respetuosa, y así pues, que son como las reglas que se establecen, ¿verdad? Dentro de la reunión. Entonces, si las personas aceptan todas las reglas que usted les pone, entonces se va a comenzar haciendo preguntas, ¿verdad? Bueno, ¿y usted cómo sabía de esta sala de mediación? ¿Quién lo recomendó? Y usted se va por ahí como entrando en una forma bien suavecita, más que todo por el tema de ir generando confianza, ¿verdad? A la gente. Entonces, de tal manera de que eso le va a permitir conocer el problema. Y conociendo el problema, usted como mediador va a ir buscando los objetivos, los recursos, necesidades, peticiones a la otra parte. Mire, ¿y por qué usted, verdad, no mejor sugiere tal cosa o dice esto? Y las partes son las que van a contribuir para solucionar el problema. Pero esto es cuando nosotros ya hemos logrado romper el hielo y que ya las partes ya se sientan reposadas, porque acuérdese usted que las personas vienen alteradas y la labor de un mediador es que la persona se repose, se tranquilice para poder comenzar a abordar el discurso de parte de cada uno de ellos, ¿verdad? Y argumentar pues las partes, cada quien, los derechos que se crean, que se tengan. Y de tal manera pues que se puedan conocer qué tipo de soluciones, ¿verdad? Se han intentado y que evidentemente no han funcionado. Entonces descartémoslas esas y busquemos otras que puedan funcionar de la mejor manera. Y ahí pues, con relación a esa tercera etapa, que es la reunión interna o del equipo, se reflexiona el caso. De ahí pues se construye una historia que pueda ser alternativa y que esa historia pueda reunir, por ejemplo, requisitos como legitimar a las personas que tienen el problema, es fulano, mengano, el problema es contextualizar el conflicto, establecer una historia que sea positiva para las partes y predecir pues también pues las que puedan traer dificultades. Y ya después pues dentro de la reunión conjunta que se hace, la narración de la historia alternativa, que es la que ya vamos a empezar a trabajar. En vez de las historias que ellos nos han contado, hemos creado una alternativa de tal manera de que suavice las condiciones de cada uno para poder construir pues ese acuerdo ya con nuevas opciones, con ventajas y desventajas para cada una de ellas, para ir pues como escogiendo lo mejor y luego pues encontrar una solución nueva, que como digo, las personas no tienen la capacidad de ver más allá que el problema que tienen. Y de ahí parte ya pues el ir elaborando un acuerdo que sea provisional, ¿verdad? Y con textos claros, palabras entendibles, que las personas puedan conocer realmente y entender qué es lo que se está tratando de plasmar en el acuerdo. Digo un acuerdo provisional porque ahí vaya, usted escribe, dice qué le parece a usted, dígame, podemos mejorar esto, podemos aumentar otras cosas más, y ahí se va construyendo, ¿verdad? Esa situación. Luego el modelo transformativo, la escuela transformativa, lo que me preguntaba el compañero al inicio de la clase,
es que aquí más que todo se percibe un cambio. O sea, está bien, solucionamos el problema. Claro, vamos a solucionar el conflicto, pero no nos quedemos en solucionar el conflicto. Esta escuela busca también el cambio de las personas, ¿verdad? Descubriendo sus propias habilidades de las personas. Entonces la técnica es no solamente, bueno, ya se arregló el conflicto, nos divorciamos y ya estuvo. Qué bueno, ¿verdad? Porque llegamos a una mediación, llegamos a acuerdos, nos divorciamos y ya estuvo. Pero ¿y ahí qué? ¿Se solucionó el conflicto? Sí, se solucionó. ¿Y las personas? ¿No será que puede haber también algo como para poder transformar a esta persona? ¿Cuál fue el objeto? Por ejemplo, ¿cuál fue la raíz o la fuente del conflicto? Entonces va más allá, porque además de que resuelve el conflicto, ¿verdad? También le parece importante que la persona se transforme, porque si yo estoy en un conflicto y ese conflicto lo voy a andar llevando yo en todos los conflictos, en todas las mediaciones, entonces necesito transformarme también yo, o sea, reflexionar, porque es como cuando se dice, va, este fulano es problemático, vamos a resolver este problema, lo resolvimos, pero el fulano problemático va a seguir siendo problemático en otros temas o en el mismo tema a futuro. Eso es lo que encausa prácticamente este modelo, ¿verdad? Por lo que para ello se busca pues potenciar metas, alternativas, habilidades, recursos, para que esa decisión no sea cambiante, ¿verdad? Únicamente en cuanto al conflicto, al punto de discordia, sino que también en cuanto a la personalidad. Y nos ayuda pues a que también nosotros como mediados o mediadores podamos tener empatía y sensibilidad a la situación de la persona que nos rodea. ¿Ok? Y entonces aquí estos postulantes, Baruch y Folker, desde ahí por 1996, estos dijeron esto: aprovechando su experiencia en la propia mediación transformadora, las partes pueden traspasar a otras situaciones de más capacidad y disposición, que ya son las áreas personales que también hay que ayudar, ¿verdad? De tal manera de que las personas aprendan a relacionarse con otros, ¿verdad? De menos así ofensivo ni defensivo, sino una relación que sea pues acepta y agradable entre uno y otro. De tal manera de conseguir también la empatía y que las personas sean respetuosas unas con otras, aprendiendo a mostrar pues una actitud menos severa frente a los otros. Porque cuando yo estoy en conflicto me pongo a la defensiva y como dé lugar, yo quiero salir avante, pues. Y eso me hace ponerme con esa actitud severa hacia las personas. Entonces, ir bajando en cuestión al carácter, temperamento, personalidad, que ya son puntos psicológicos, ¿verdad? Conductuales, que en lo que nosotros podemos mejorar. En la reflexión, como dije hace un momento, a veces nosotros, hay personas que con facilidad, con una reflexión, dicen, dan razones. Dicen, sí, tiene razón. Dicen, sí, voy a cambiar. Pero hay otra gente que no. Así me hizo mi mamá y mi papá y de aquí nadie me saca. Y punto, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante trabajarlo también. De tal modo, pues, de que la persona debe de conceder a otros beneficios de dudas y buscar elementos de experiencia en común, ¿verdad? Con las demás personas para que eso nos ayude y a mostrarse más tolerante frente a otros que tienen experiencias y preocupaciones totalmente diferentes. Y ahí estamos hablando también de una forma de ir como nosotros como personas, ir mejorando de tal manera de que se encuentre en el otro una mirada igual que la mía, ¿verdad? Porque estamos tratando a través de este modelo cambiar para mejorar, ¿verdad? Y los sucesos nos van a ayudar a cambiar. La mediación, el mediador es experimentado, pues, y es como les dijera, tiene experiencia en esto, ayuda para que estos modelos, pues, funcionen realmente. Hay personas que sí se dejan ayudar, hay personas que no,
y persisten en la misma situación, en los mismos problemas, ¿verdad? Entonces, el modelo de Harvard, a diferencia del transformativo, ve los conflictos de la siguiente manera. Los mira como que no son considerados como problemas, sino como oportunidades de crecimiento y formación moral. Es decir, para la escuela transformativa, ¿verdad? Esos conflictos no son problemas, los conflictos. Para la escuela transformativa, el conflicto es una oportunidad de cambio, ¿verdad? De ayuda, de cambiar a la gente, ¿verdad? No solamente los conflictos, sino que a la gente misma, ¿verdad? ¿Les parece si nos vamos ahorita a descansar un poquito, colegas? Sí, licenciado. Bueno, entonces entramos en unos 10 minutos en receso y volvemos nuevamente, colegas. ¿Ok? Bueno, maestro. ¿Preguntas? Bueno, gracias. Sí, ok. Todo claro, maestro. Claro, como el horchata. Excelente, Carlos. Excelente. Vamos a descansar. Maestro, yo solo una pregunta que yo no entiendo por qué le llaman circular al narrativo. Solo sí entiendo por qué es narrativo, pero realmente no entiendo por qué es circular. Quizás porque le da oportunidad primero a uno y después al otro y va así girando la mediación, ¿verdad? Usted tiene la respuesta, Florcita. Ahí está. Muchas gracias. Ok. Descansamos un ratito, colegas, y luego regresamos. Hoy. Ok, vamos a compartir. Bueno. Entonces, dentro de este modelo, se programan reuniones, preferencialmente que sean conjuntas, de tal manera de que se vaya como dentro de la plática que se sostenga, ¿verdad? También es importante porque el mediador puede introducir dentro de la comunicación, ¿verdad? Se puede introducir dentro de la comunicación de las personas como tal para poder aportar. En las entrevistas siempre se ha procurado que cada parte potencie su protagonismo, que cada una de las partes pueda intervenir, hablar y reconocer también pues su cuota de responsabilidad en el mismo desenvolvimiento de la controversia y la que corresponde a su oponente como tal, ¿verdad? Entonces, ambas en este sentido aportan como tal para el esclarecimiento de las situaciones, ¿verdad? Entonces, realmente lo que persigue, pues, este modelo es que la sociedad vaya cambiando, ¿verdad? Es decir, que la sociedad, a través de este modelo, no solamente resuelva el conflicto puntual, sino que haya más humanización por parte de la gente y que las personas entiendan el objetivo pues, de la mediación, que en este caso, para esta escuela, no solamente, ya dijimos, es resolver el problema, sino que el objetivo de la mediación es transformar a la persona, ¿verdad? Es procurar unir nuevamente a las partes, ¿verdad? Por medio de la conciliación de las diferencias que ambos puedan presentar, ¿verdad? Y aquí vamos a empezar a hablar entonces acerca de lo que es en sí el mediador. Hemos venido hablando de las partes que están mediándose, cómo tratarles, qué es lo que se debería hacer y el postulado de todas estas escuelas. Vamos a hablar entonces ahora acerca de ese tercero interviniente, de ese tercero ayudador, el componedor, que es el mediador. Es decir, dentro de la mediación tenemos a las partes en conflicto y el mediador. Entonces, ¿quién es realmente el mediador? El mediador es un profesional que, bueno, especializado en esta materia, lo que hace es facilitar el diálogo entre las personas, ¿okay? Que están en conflicto. ¿Cuál es la labor del mediador? Sencillo, la respuesta sería facilitar el diálogo entre las personas conflictivas, así, sencillamente. Y este mediador que facilita ese diálogo entre las personas en conflicto, lógicamente debe de ser un experto, pues, un tercero, un profesional que sea especializado
porque hay que seguir con el tratamiento de las diferentes etapas y características y técnicas pues, que conlleva la mediación. Entonces, estos mediadores se convierten en una figura neutral. Esa es una de las características que vamos a ver más adelante. Él es una persona imparcial, pues, ¿verdad? Que lo único que va a hacer es facilitar entre las partes en conflicto, ¿ok? El diálogo para buscarle la solución al problema. Esa es la labor que el mediador hace. Sencillo, ¿verdad? Y dentro de sus funciones, pues podríamos mencionar unas que otras por acá. Por ejemplo, está la de guiar el proceso, ¿verdad? Guían el proceso. Pero el guiar el proceso de mediación no quiere decir de que el hombre va a transformar el conflicto. No, él solamente guía el proceso de mediación, porque los que transforman el conflicto van a ser las personas, acuérdense, que ellos mismos tienen la solución al conflicto. El mediador solamente es el responsable de guiar el conflicto, orientar a las personas. ¿Ok? Que es lo que un juez puede hacer también en una audiencia cuando las personas quieren salirse del huacal o nos llaman la atención, abogado, mire, ponga quieta a esa señora, oriéntela que se espere, que no le ha dado la palabra. Entonces, igual, ¿verdad? El mediador hace esa función como tal. ¿Ok? Ayudan también, pues, ¿verdad?, a las partes a identificar y satisfacer sus necesidades y sus intereses también, ¿verdad? A través de la misma técnica como tal, ellos deberán estar atentos a los valores por los que se guían las partes, ¿ok? Ahí vamos a hablar más adelante de lo que las partes deben hacer y no deben de hacer. Y en este caso ellos deben de estar atentos al comportamiento de las partes, a que esos valores se respeten dentro de la mesa. No dejar que se insulten o que se digan groserías. No, ahí es donde el mediador interviene, regula esa situación. Porque usted sabe que dos personas en conflicto, un par de cónyuges, por ejemplo, cuando discuten en la casa, se sacan los trapos al sol y se insultan hasta de morir. Pero ya sentados a la mesa, lógicamente el mediador es el que va a tomar la dirección del proceso y va a poner orden. Entonces, estar atento a esos valores, ¿verdad? Y ayudan también, pues, a comprenderse, pues, que las partes se comprendan, a sopesar los planteamientos de cada una de las partes. Esas son las funciones que el mediador tiene, ya que también contribuye a generar confianza, a que se genere la confianza entre las partes, a que las partes generen confianza en el proceso y a que las partes generen confianza en el mediador también, porque si las partes no confían en el mediador, no estamos haciendo absolutamente nada. Y ahí la técnica, pues, del discurso inicial, que también la vamos a ver despuesito, que es el rapport, romper el hielo, al nomás sentarse a la mesa para que el mediador caiga en gracia y sea, pues, tomado como una persona de mucha confianza para poder hablar de temas muy delicados. Eso es bien importante. Así también, pues, pueden proponer procedimientos de búsqueda de soluciones. Dentro de los procedimientos ya decíamos, mire, vamos a tener reuniones grupales o individuales, dependiendo del caso, ¿verdad? Y una de las funciones del mediador no es juzgar a las partes, no es juzgar. Nosotros como seres humanos estamos susceptibles a ello, que porque esta persona me contó cosas, yo le juzgue, digo, uy, qué mujer más fea, vea, uy, qué hombre más ingrato vea. No podemos sentar postura ni juzgar los actos de las personas. Máxime aquellos actos que esas personas han confiado en nosotros, en contarnos. Y que nosotros le digamos, por ejemplo, al esposo, no, es que usted